permita Dios que la gente mala prospere, que les vaya tan bien, y que a otros que son buenos sean afligidos por mil problemas en todos los aspectos? ¿Qué les diría usted a ellos? Las grandes preguntas sobre el misterio del mal y del sufrimiento son las más difíciles. Las más difíciles, las más misteriosas, y tenemos que tener la valentía de decir que tenemos respuestas imperfectas ante el problema del mal. Creemos que son densas, que son ricas, pero son imperfectas. Hay un elemento muy grande de misterio. ¿Por qué Dios ha querido que el sufrimiento sea parte de la existencia humana? Porque podría haber hecho el mundo, teóricamente, de muchas otras maneras. Hay un filósofo alemán, Leibniz, que decía que este es el mejor de los mundos posibles. Pero a todo ser humano se le revuelve algo por dentro, que el mejor de los mundos posibles que Dios ha pensado tenga tanto de sufrimiento. Y sobre todo, este sufrimiento que podríamos llamarlo escandaloso. Que haya gente que uno sabe o piensa o cree que es mala, moralmente mala, y que le va muy bien. Y gente que uno ve que no parecen haber hecho ningunos grandes delitos, gente inocente, incluso sin mucha inteligencia, no tienen ni siquiera capacidad para cometer grandes crímenes, y pasan por todo tipo de enfermedades, de pestes, de aflicciones. Cuando hay terremotos se derrumban las partes más pobres de una ciudad, cuando hay inundaciones los barrios arrasados normalmente son los más inestables, los que están en terrenos más pantanosos. Parecería que el pobre es el que más sufre siempre. Por eso que el mejor de los mundos posibles nos dé la impresión que no solo hay sufrimiento en el mundo, sino que es un sufrimiento injusto. Que parece que mucha gente inocente sufre mucho y mucha gente que ha hecho muchas barbaridades no sufre, produce un escándalo. Cuando se le hacen estas preguntas incluso al Papa, él mismo dice que ante este tema el mismo Dios ha querido ponerse en estado de acusación por parte del hombre, lo cual no deja de ser un poco chocante. Fíjense cómo dice acá. Dios ha creado al hombre como ser racional y libre, y por eso mismo se ha sometido a su juicio. O sea, Dios permite que los hombres le hagamos juicio. La historia de la salvación es también la historia del juicio constante del hombre sobre Dios. No se trata solo de interrogantes, de dudas, sino de un verdadero juicio. En parte, el libro del Antiguo Testamento, el libro de Job, es el paradigma, es decir, el modelo de este juicio. Y es verdad. Ahí tenemos un hombre que se puede llamar, porque además la revelación nos lo dice con claridad, que era un hombre inocente, un hombre justo, que no ofendía a Dios ni con sus obras, ni con sus palabras, ni con su pensamiento, que además era un hombre piadoso, que tenía 3 hijos, 7 hijos y 3 hijas, que además eran también buenos y servían a Dios, que Dios le había bendecido con mucha prosperidad, tenía muchas riquezas de las antiguas, ¿verdad? Las riquezas antiguas era tener muchas ovejas, muchos bueyes, muchos camellos. Y de pronto interviene ese personaje misterioso que existe en la realidad, del cual alguna vez hablamos, que es el demonio. Y que trata de sembrar ante Dios la duda. Job se porta bien porque lo has llenado de bendiciones, le dice. Pero tócale en sus bienes materiales y verás cómo te maldice. Y Dios le da permiso para que el demonio traiga desgracia sobre el inocente. Lo cual ya nos da una pauta del origen del mal del inocente. Es la maldad controlada por Dios, pero una maldad deliberada de esa criatura real, existente, inteligente, sin cuerpo, que es el demonio. Ahora surge la pregunta, ¿por qué Dios la permite? Porque podría no permitirla. Estamos en el origen de la pregunta. Efectivamente. Entonces, las respuestas del Antiguo Testamento son distintas de las del Nuevo Testamento. Y las vamos a ver a las dos. Pero yo quisiera añadir una cosa. No hay que ir demasiado a prisa en calificar a las personas de buenos y de malos. Porque solo Dios conoce en el fondo del corazón quién es bueno ante Dios y quién es malo. Todos normalmente somos una mezcla de trigo y de cizaña, de cosas buenas y de cosas malas en nuestro interior, y a veces tenemos arranques de santo y a los pocos minutos a veces tenemos un arranque de diabólico. Los seres humanos somos muy complejos, pero ¿cuál es, digamos, la dimensión dominante en cada persona? Desde afuera no es posible a veces juzgarla, ¿verdad? En algunos casos tenemos bastantes elementos, por ejemplo, en un violador, en un genocida,
en un político corrupto que, cometiendo los dos pecados diabólicos por excelencia, que son la mentira y que son a veces el derramamiento de sangre, cuando une los dos ya es definitivamente una persona muy mala, pero mala, realmente mala. Y eso ocurre a veces con los poderosos en el poder político, que han robado, se han hecho con riquezas de modo injusto, y a veces han llegado incluso a asesinar para tapar la boca, ¿verdad? En esos casos nos encontramos ante gente realmente mala, y no deja de producir perplejidad que parecería que Dios los bendice. Pero en el fondo del corazón no sabemos si son realmente tan malos. A veces puede haber una persona que parece un inocente cordero por la calle y es recontra mala a los ojos de Dios. De todos modos, no deja de ser un escándalo que gente que sí parece muy probablemente mala le vaya tan bien. Bueno, después de hacer este breve inciso, hay que aclarar que el Antiguo Testamento da unas razones de por qué les va mal a los buenos, muchas veces, no siempre, porque no es verdad que les va siempre mal, pero les va mal a los buenos con mucha frecuencia. ¿Y por qué? Miren las razones que da el Antiguo Testamento de por qué a los buenos les va tan mal. Estas son razones simplemente de la revelación de que conocen también los judíos y que aceptan los judíos. A los buenos les va mal, en primer lugar, por sus pecados personales. Hay gente que peca. Es lo que le dicen los amigos a Job. Si te va tan mal es porque con toda seguridad no eres bueno. Eres un hombre malo y reconoce que eres malo, porque Dios solo castiga a los malos. Y Job dice, lo siento, pero yo no me acuerdo haber pecado. No puedo reconocer que pequé. Pero dentro de la mentalidad del Antiguo Testamento, el mal, el sufrimiento es siempre un castigo, ¿verdad? En segundo lugar, también es una purificación. O sea que el sufrimiento le hace bien a todo ser humano que sufre porque lo purifica en sus pecados y así no va a parar al infierno. Y además es una prueba, porque Dios muchas veces consigue que se vea quiénes son santos en este mundo, haciéndolos pasar por el crisol del sufrimiento. Hasta ahí llega el Antiguo Testamento. Es un castigo, es una prueba y también es una purificación. Son bastante profundas estas respuestas, pero aún así uno dice, pero si Dios es todopoderoso y es bueno, ¿no podría probarnos y purificarnos de un modo que no sea tan terrible como el de Job? La respuesta del Antiguo Testamento es, digamos, más profunda todavía, pero aún así hay que aceptar que vivimos en una especie de oscuridad. Eso, cuando tengamos alguna otra blog, tal vez lo podamos explicar con más detalle, ¿verdad? Pero trataré de explicar lo mejor que pueda que los cristianos tenemos la mejor respuesta que existe sobre el problema del sufrimiento del inocente. Pero en este momento creo que no tengo tiempo para explayarme, lo haremos en el próximo blog si les parece. Espero que esto salve la situación, porque muchos estarán diciendo, bueno, ahora me van a abrir esta puertita misteriosa a ver dónde está la verdad, ¿no? La verdad, sí. Bueno, continuemos, padre, porque estamos impacientes por saber cómo continúa el tema este. Bueno, y yo también estoy un poco, digamos, impaciente por decir lo poco que sé, para no complicar más las cosas. Estamos ante un misterio grande. Solo las personas más santas tienen como unas luces personales que les da Dios para entender este misterio. O sea, no estamos ante un puro problema, digamos, de lógica filosófica, ¿verdad? Lo que decimos los cristianos, habiéndolo recibido de Jesucristo, es lo siguiente. Esto lo tomo de un muy buen teólogo actual, en un libro que se llama El mensaje moral de Jesús de Nazaret, del doctor Aurelio Fernández, que es realmente un muy buen teólogo. En primer lugar, decimos que los cristianos sabemos que el dolor ha sido asumido por Dios de un modo extremo y límite, cuando Jesucristo quiso morir inocente, porque Él sí era el perfecto inocente en la cruz. Y nos enseñó que el sufrimiento, incluso el más atroz, el de una madre que ve morir a su hijo, y el hijo que está clavado en la cruz y que está agonizando, tiene un valor redentor. Es decir, que el inocente, cuando muere, sabe que sus sufrimientos están sirviendo para que se salve el mundo.
Eso es algo que no es ya una explicación filosófica, es teológica. Tiene además como una especie de sabiduría que solo se concibe bien o se acepta cuando uno está en gracia de Dios, y tiene como una especie de ganas de entenderlo a Dios. Y sigue diciendo este teólogo: desde ahora, desde que sabemos que el dolor de los inocentes sirve para el resto de la humanidad, el dolor no es inútil, y menos aún el dolor de los inocentes. Precisamente serán los inocentes, los justos, los que deben pagar, porque los pecadores están tan depauperados ante Dios que no pueden saldar sus culpas. Esta economía misteriosa es la que a veces más desconcierta. O sea, que un niño que se muere de hambre en el África es un inocente que está pagando, ¿sí? En el misterioso modo que tiene Dios de salvar a las almas, ese niño que se está muriendo en el África, con el vientre hinchado y de sed y con una mosca que le camina por la boca y las fosas nasales y que produce una impresión horrorosa, es un inocente que no solo él se salva, dentro de esta economía de la salvación en la cual también la Iglesia reza para que se salven todos. No solo se salva él, sino que él se convierte como una ventana por la que entra gracia de Dios para la gente más malvada, que también se va a salvar si acepta esas gracias que estos inocentes que sufren están recibiendo. Padre, perdone que lo interrumpa, pero muchas veces oí decir, si Jesucristo por ser Dios era infinito y su sufrimiento tenía un valor infinito, ¿por qué, preguntan algunos, es necesario que añada el ser humano, que no es nada, al lado de Dios, algo que sirva para completar de alguna manera los sufrimientos infinitos de Dios? Sí. ¿Cómo sería la respuesta? Sí. La respuesta la tenemos en la Epístola a los Colosenses, que Dios ha querido asociar a toda la raza humana, a través del bautismo sobre todo, a formar un único cuerpo con Él. De modo que lo que le pasó a Él como cabeza tiene que pasar al resto de los miembros, ¿verdad? De modo que si por la cabeza hay santidad, en los miembros haya santidad, y lo que hay de sufrimiento en la cabeza, que es Cristo, también pase por los miembros. De modo que hay una solidaridad. Cristo ha querido que haya esa solidaridad también con sus sufrimientos por parte de todo el pueblo que está unido a Él. Pero nos ha prometido que no vamos a ser probados ni puestos en sufrimientos que superen nuestras fuerzas. De modo que no hay que asustarse pensando, fulanita tiene un cáncer, a mí me da un cáncer y me suicido. El que a vos no te lo va a dar si es que te vas a suicidar. Pero hay otras personas que lo llevan con santidad. Saben que Dios puede sacar grandes bienes de grandes males, sobre todo la salvación de las almas. Pero también sabe sacar grandes santos de grandes sufridores. Los sacerdotes esto lo sabemos porque visitamos mucho los hospitales y lugares, digamos, de mucho sufrimiento humano. Y ahí nos encontramos con gente sumamente santa. El Papa mismo decía que para él había sido una iluminación cuando se estaban retirando los rusos de Varsovia y se encontró, habiendo hecho el desastre que hicieron los comunistas, no hay que decir rusos porque hay rusos buenos, los comunistas soviéticos que habían destruido Varsovia por segunda vez, los nazis ya la habían destruido por primera vez y dejaban escombros y muertos por todas partes. Se encontró el jovencísimo sacerdote con un hombre moribundo. Había perdido a la mujer, había perdido a los hijos, había perdido la casa, se estaba muriendo de hambre y de enfermedades y no sabía cómo consolarle. Y lo llamaron para darle los sacramentos católicos, darle la unción de los enfermos y la absolución a este hombre que se moría. Y fue, decía, Juan Pablo II decía que fue tratando de pensar qué decirle para consolarle un poco, para hacerle ver el sentido que tenía su sufrimiento, horroroso. Y lo primero que escucharon fue estas palabras de este hombre que le dijo: Padre, soy sumamente feliz. No lo podía creer. Y ante este despojo humano, sobre el que habían caído todas las plagas posibles, se inclinó para escuchar qué era y le dijo: es que siento, le dijo, tanta alegría por poder ofrecer mis sufrimientos a Dios. Este hombre estaba empapado de esta sabiduría, de que el sufrimiento del inocente es el camino por el cual entra gracia. Este sabía que estaba metiendo la bendición de Dios a este mundo sobre los soviéticos, sobre los nazis, sobre los peores asesinos, a través de su sufrimiento. Estaba pagando un precio para que ellos se salven. Y la experiencia interior era de felicidad. El inocente
cuando es, digamos, capaz de razonar, es capaz de decir estas cosas. Lo que no nos parece posible es cuando es un niño que todavía no ha llegado al uso de razón, y que Dios lo use, como a los santos inocentes. Sí, ahí ya no tenemos explicaciones lógicas. Sabemos qué pasa, que esas criaturas son las mayores bendiciones, igual que un chiquito o una chiquita enfermos con el síndrome de Down, que nunca llegarán a tener uso de razón, pero que tienen la inocencia perfecta. Y si son católicos bautizados, están en un estado de gracia perfecto y permanente. Son los lugares más santos donde Dios habita en la tierra en este momento. Una chiquita, un chiquito con el síndrome de Down bautizado. Son sagrarios vivientes de Dios. Gracias a ellos no cae la justicia divina sobre la humanidad pecadora. Pero hay que tener un ojo especial para entender esto, que precisamente serán los justos los que deben pagar por los pecadores, porque ellos están tan despauperados ante Dios que no pueden saldar sus culpas para salvarse. Cuando nos encontramos con políticos corruptos, con empresarios de la prensa o de los medios que han pecado contra la verdad profundamente, que deliberadamente han mentido a todo el pueblo, gente que manipula personas, manipula informaciones, que roba descaradamente, que hace sufrir profundamente al más débil. Los que se han robado, digamos, los fondos públicos con los cuales tenían que vivir los jubilados, y han llevado a centenares de miles de personas a situaciones de desesperación. Esos se van a salvar gracias al sufrimiento de los inocentes. Son cosas que cuesta Se podrían aceptarlas, llegar ¿no? a salvar, no es seguro, sí. Son cosas que cuesta aceptarlas, pero si Dios lo dispone así, el que tiene una fe profunda y sincera no le queda otra. Sí, sí, y se puede llegar a aceptar amorosamente, aunque es un modo sufrido de aceptarlo, pero sí.